Se dice, ¿no? En las redes, en las discusiones, en el Facebook, en el Twitter, o sea, de frente te vienen y te dicen, ¿dónde dice la Biblia el matrimonio gay, el aborto? Ah, es tu invención, tu pastor, piensa por ti mismo, estás loco, ¿no? Y el hombre, ¿qué hace uno? Oculta en biografía, ¿no? Y así es muy fastidioso, le quitan la amistad, ¿no? Pero ahí nos quedamos. Y si hay un valiente por ahí, ya le ponemos me gusta, ¿no? Y le ocultamos nuestra biografía, lo que es en el Facebook. Pero yo creo que nosotros tenemos que estar al... ¿Por qué? Porque hay una frase muy importante que dice, la verdad no teme ningún desafío. Repito, la verdad no teme ningún reto, ningún desafío. Si uno tiene la verdad, puede poner esa verdad a prueba 1000 veces, infinitas veces, y esa verdad seguirá siendo verdad, porque la verdad se defiende sola. La verdad es la verdad. Está a resistencia de todas las pruebas, a resistencia de la prueba filosófica, secular, científica. La verdad es irrefutable. Si no, no sería verdad. Porque en el camino uno prueba y comprueba, no, obviamente esto es una mentira, entonces es verdad. Pero la verdad no teme ningún desafío. Y la verdad es Cristo. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida, Él es el verbo. Entonces, ¿qué nos enseña Cristo como creador? Que nos ha creado a cada uno de nosotros. Es importante cuando le hacen la pregunta a Jesús sobre el divorcio, él dice una frase que quizás no tenía nada que ver con esa pregunta del divorcio, pero dice, ¿no han escuchado esto antes? Hombre y mujer los creó en el inicio. Jesús está una vez más clarificando que su creación es hombre y mujer. Y por esa razón el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. En Génesis también dice, en el comienzo, ¿no? Dice, hombre y mujer, varón y hembra los creó. Entonces, ¿qué ahora dice la ciencia, la psicología? Vemos en la radio, en la televisión, en los entrevistadores que dicen, pero no seas arcaico, no seas retrógrada, déjalos, así han nacido, es su condición, ¿por qué lo discriminas? Históricamente la iglesia siempre se ha opuesto al derecho de la mujer, al derecho de los negros, ahora al derecho de los gays. De acá a 100 años tus nietos se van a mirar y te van a reír, qué mal, mi abuelo, cómo se puso. Y así nos dicen, y nosotros nos quedamos sin respuesta, no nos conocen, y dice, oye, verdad, hay una secuencia, ¿no? Pero no es así. Es por eso que tenemos que responder estas preguntas. Así que brevemente voy a explicarles qué es lo que actualmente dice la ciencia, no cristiana, sino la ciencia secular, sobre este tema, para ver cómo, mientras estudiamos y repasamos estos puntos, veremos cómo coincide. No se opone, sino coincide con lo que escrito está de la palabra de Dios. Antes de empezar, me gustaría tener un tiempo de oración para que Dios pueda hablar a cada uno de nosotros y podamos abrir nuestro corazón para que Dios nos hable. Eso ustedes lo hemos escuchado siempre, ¿no? No se discrimina por orientación sexual. Pero la pregunta también es el género. La cuota de género en los partidos políticos, las políticas públicas de no discriminación por género, equidad de género, ¿no? Después, ¿cuál es la diferencia entre el sexo y la identidad sexual? ¿Qué significa ser tolerante? ¿No? Son preguntas básicas y elementales que estoy seguro que cada uno de nosotros se ha hecho cuando se ha debatido o se habla sobre esos temas, ¿no? Y se nos confunde orientación sexual, identidad sexual, género, sexo. ¿Cuál es la diferencia? Entonces vamos a ver qué es lo que actualmente califica o cómo califica esos términos la ciencia secular. Siguiente, por favor. Siguiente slide. Ok. Según la American Psychological Association, que es la Asociación Psicológica Psiquiátrica de los Estados Unidos americana, lo define así: la orientación sexual es una atracción, ¿no? Emocional, romántica, sexual, afectiva, duradera hacia otros. Entonces, en una palabra, la orientación sexual es una atracción. La orientación sexual no es una condición. Ahora, del 98, de 1998 hasta el 2008, por una década, se pensaba que la orientación sexual era genética. Y como era genética, se pensaba que uno nacía con ciertas orientaciones sexuales. O sea, si a un hombre le gustaba a otro hombre, una atracción, era una condición de ser un homosexual, había nacido así. Entonces se confundían aspectos o condiciones que sí son inherentes. Por ejemplo, tu color de piel. Eso es inherente. No lo puedes cambiar. No es que a los 4 años tú decides que voy a ser más blanco, más moreno, no. Es inherente el color de piel. Tu sexo, hombre o mujer,
después de los 6, 7 años decía ya biológicamente quiero hacer. No, uno nace ya con un sexo definido, hombre o mujer, con un color de piel, con facciones. Esos aspectos son inherentes al ser humano. Pero ninguno de nosotros ha nacido ateo, o budista, o musulmán, o evangélico. Nadie ha nacido con un sentido de religión. De la misma manera, ninguno de nosotros ha nacido con una orientación sexual determinada, o predeterminada, o sea, un gusto lesbiano, homosexual. No. Entonces, por 10 años se sostuvo que la orientación sexual era genética. ¿Y qué pasó en el 2008? Hubieron 2 estudios, uno en la Universidad de Ontario, en Canadá, y la otra de la Universidad de Yale, que habían vuelto a hacer el mismo estudio que habían hecho los anteriores psicólogos para demostrar que la orientación sexual era genética. Y demostraron y concluyeron que no era así. Entonces, a partir de ese momento, todas las entidades psiquiátricas del mundo tuvieron que reformar su propia página web y su propia definición. Por eso, si ustedes, chicos, van hoy a su casa y ponen la Asociación Psicológica Americana, van a encontrar que dice esto, ¿no? La orientación sexual es una atracción. Pero, ¿quiénes no se han actualizado? Los medios de comunicación. Porque ellos han creído lo que se decía por 10 años, que es una condición, que así se nace. Y esa confusión no ha sido aclarada muchas veces. Por eso, la presunción es que uno nace así, ¿no? Entonces dice, pero no se nació así. Tú le tienes que decir, bueno, un momento, eso ya no existe, ya se comprobó, se han equivocado, una mentira por 10 años. Nadie nace homosexual. Entonces, ¿qué la orientación sexual? Es una atracción. Siguiente, por favor. ¿Qué hace que una persona tenga una orientación sexual determinada? Entonces, ya, no es una condición predeterminada en tus genes, ya no naces gay. Entonces, ¿cómo te haces? ¿Cómo es que te haces gay? Si no naces, ¿cómo te haces? ¿No? La siguiente pregunta. Según la ciencia secular, lo cual les invito a que lo revisen hoy en su página web, si lo tengan, lo verifiquen, dice, en la mayoría de las personas la orientación sexual se moldea a temprana edad. Ahora, el verbo moldear requiere 2 personajes, ¿no? El emisor y el receptor, como una plastilina, ¿no? Como un alfarero que hace una jarra. Entonces, al niño o a la niña se le moldea. Eso es lo que dice actualmente la ciencia. Si no se nace, se moldea a una temprana edad. Entonces, ¿quiénes nos moldean? Obviamente también. Después en la página web van a encontrar la siguiente pregunta. Acá no lo puedo, pero dice, ¿uno elige ser gay o no? Dice, no. La homosexualidad para el mayor de los casos no se elige. Entonces uno se pregunta, pero si uno no nace gay y no se elige, ¿cómo es? ¿En qué quedamos? La pregunta es, ¿alguien de ustedes ha elegido hablar español? ¿Me han dicho, papá, enséñame español y no francés o italiano? No. Eso fue moldeado en nuestra educación. ¿Producto de qué? De nuestra cultura, de nuestra ubicación geográfica. Eso significa que si alguno de ustedes hubiera nacido, hubiera sido adoptado o enviado a otro país, hubiera estado incapaz de aprender otro idioma. No. Si alguno de nosotros a los 2 años o 1 año o 6 meses lo hubieran llevado a China, ahorita sabría hablar chino. Si lo hubieran llevado a Europa, el idioma no que sea francés, inglés, alemán. ¿Por qué? Porque uno no tiene selección. Uno no elige qué idioma hablar. Eso te lo enseñan, te lo moldean, es parte de la educación. Entonces la homosexualidad o la sexualidad, según la ciencia, dice que se moldea con la temprana edad. Como no es inherente, se moldea. ¿Y qué lo moldean? Lo puede moldear pues una persona adulta, la sociedad, el entorno, la exposición, las experiencias. Y hablan, ¿no? Dice, además, ¿no? Dice, hay pruebas importantes recientes que sugieren, no han determinado, no han concluido, sino sugieren, es una hipótesis, que la biología, incluidos los factores hormonales, genéticos o innatos, desempeñan un papel importante, no un papel determinante, sino un papel importante en la sexualidad de una persona. Antes se pensaba que la homosexualidad era predeterminada. Ahora solamente se cree que en la genética hay predisposiciones, más no predeterminaciones. A ver, expliquemos, predeterminación y predisposición. Si tu abuelo, tu tía, tu mamá son diabéticos, es probable que tu hija tenga predisposición a ser diabética, pero no nace diabética. Hay ciertas predisposiciones, pero no son predeterminaciones. Si uno le enseña a ser saludable, ese niño o esa niña no va a terminar siendo diabético. Pero si sigue viviendo una vida similar, va a terminar siendo diabético. Entonces la homosexualidad no está predeterminada. Existen factores que pueden generar la predisposición, pero con una buena educación, con un buen tratamiento, uno no moldea para que este niño o niña
correcto, o sea, coherente con su sexo original, ¿no? Si una mujer, que se llama bien mujer, su identidad se siente como mujer y que está atraído por lo tanto al sexo opuesto. Esto es un hecho, un acto, es un verbo. Se habla de moldear, ¿no? Entonces, se moldea a una temprana edad, lo cual implica en la niñez. Siguiente, por favor. Ya. A ver, antes de entrar a este caso, que es un caso verídico, ¿no? A ver, ¿qué es la orientación sexual? Es una atracción, ¿no? Esta atracción puede ser emocional, romántica, sexual, afectiva. ¿Pero qué es? Es una atracción, ¿no? El sexo biológico solamente hay dos. Hay XY, hombre, y XX, mujer. O sea, no hay más. En tu ADN basta sacar un pelo de tu cabello, un cabello de tu cabeza, o una gota de sangre, y tu ADN va a decir hombre o mujer. Aún si tú físicamente no estás y dejas el cabello en el piso y yo lo recojo y digo, este cabello le pertenece a tal hermano, es un hombre, su cara se ve así. Porque tu ADN es como tu DNI, ¿no? Y está tu estructura genética, ya se sabe. Entonces el sexo es biológico, uno nace con el sexo. Lo otro era la orientación sexual, que es una atracción. Lo otro era el género. ¿Qué es el género? El género es el rol social, ¿ya?, que una persona tiene en la sociedad. Por ejemplo, el género es masculino y femenino, que no es lo mismo que el sexo. Voy a dar un ejemplo. Hace 60 años, por decir, ¿no? O no, quizás antes, ¿no? Cocinar era un rol femenino. Supuestamente solo las mujeres lo hacían, ¿no? Entonces cuando el hombre quería cocinar, ¿qué le decían? El hombre es el que cocina. Así se pensaba antes. Pero ahora, el chef Gastón y todo el mundo, ¿quién no quiere ser chef? Los hombres también quieren ser chef, ¿no? De la misma manera, antes, por ejemplo, los hombres eran los únicos que hacían pues negocios, computación. Ahora las mujeres arrasan, la rompen, ¿no? Trabajan igual, son abogados, por ejemplo, ¿no? Antes abogados solo hombres, ahora hay mujeres abogadas y mejores abogadas, ¿no? Entonces, el género es el rol social que uno desempeña, es lo que es masculino y lo que es femenino, lo que se percibe como masculino y lo que se percibe como femenino. Por ejemplo, en Alemania, por el tema de equidad de género, que decían, que los constructores civiles no le nieguen el trabajo a la mujer a ser constructor civil, porque cuando contrataban decían, no solamente contratamos hombres, contratamos mujeres. Entonces, no hay equidad de género. Entonces ya muy bien, tenían que contratar los ingenieros a las mujeres y quitar esos paradigmas que existen en trabajo o labores que solamente son femeninos y masculinos. Entonces, ¿qué es el género? Es el rol social que uno desempeña, es lo que es masculino y lo que es femenino. Y de ahí queda otro concepto, que era la identidad sexual. ¿Qué es identidad sexual? Es como uno se percibe. O sea, uno es hombre biológicamente, pero hay personas que siendo hombres biológicamente se sienten mujeres y se sienten como una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, o se sienten hombres que están atrapados en el cuerpo de una mujer. Eso es la identidad sexual, según la ciencia secular. 4 aspectos: orientación, la atracción; identidad, como uno se siente; el sexo son 2, XY, XX, y el otro es el género. 4 conceptos que nosotros debemos de distinguir, diferenciar y dominar para poder entender y para poder emprender los debates a la altura apropiada. Porque ni siquiera los periodistas o muchos de los jóvenes en las universidades que apoyan la unión civil pueden distinguir o definir siquiera esos 4 aspectos. Por eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, en algunos países europeos, ¿no?, se habla de la orientación sexual, la no discriminación en la orientación sexual, así como ya acá lo están hablando, pero allá ya se convirtió en ley. Una vez que se convierte en ley, hablan del derecho a la orientación sexual. Entonces, el derecho a la educación sexual, en el niño, ¿no? Que al niño, a tu hijo o hija, se le diga, tú puedes ser hombre, homosexual, bisexual, al niño. Entonces, se le otorga un derecho al niño o la niña desde el colegio, desde el kindergarten. Ya no van a baños de hombres y mujeres, sino hay baños unisex. Ya no juegan con muñecos y muñecas, sino muñecos tipo Teletubbies, ¿no?, sin sexo. ¿Por qué? Porque dicen que si se enseña que el baño hombre y mujer o muñeco y muñeca, se le está imponiendo un rol de qué es hombre y qué es mujer. No debe haber diferencia. Cada niño debe salir con su propia elección, si quiere ser mezclado, mitad, mujer o hombre. Eso es algo psicológico. Entonces, esta ideología, que es un pensamiento ya, obviamente va en contra de lo que es obvio y evidente. Un hombre que tiene su sistema reproductivo de hombre, va a ser hombre. Por eso es increíble cuando se habla del cambio de sexo.
cambiar de sexo es imposible. ¿Qué pasa si uno se mutila como hombre y se pone senos y demás? Mutilado, transexual, ¿no? Quiere cambiar su DNI, lo que sea. Un cabello para probar que esta persona es hombre. Porque en tu ADN, en tu estructura, como naciste, vas a morir. El sexo es incambiable. Solamente te puedes mutilar, te puedes operar y te puedes autoengañar. Pero el sexo nunca jamás se puede cambiar. Jamás. Puedes hacerte operaciones, pero nunca jamás dejarás de ser hombre o mujer, tal como naciste. Es imposible. Entonces el Estado es cómplice de la mentira cuando le hace creer a alguien que se mutila y todo. Y ahora quiero ser mujer, cambia mi DNI. El Estado le debe decir, no, dame tu examen genético, eres hombre, vas a seguir siendo hombre. No, pero ¿qué DNI? Hay estados que han cedido ante la presión y son cómplices. Hay así, ¿sabes qué? A partir de ahora eres mujer. O sea, imagínense que mañana alguien se tatúa, así que yo soy un caimán, ¿no? Quiero ser un caimán, que es un animal. Entonces el Estado no puede ceder, pues, porque no es un caimán, no es un animal, es un hombre, ¿no? Entonces existe mucha presión política e ideológica para doblegar la verdad. Ahora, eso es una cuestión, un hecho biológico científico, ni siquiera está sujeto al debate. O sea, eso no se tiene que debatir. Un cabello y se acabó. Muéstrame una gota de sangre transexual, es hombre. Hombre, hombre, mujer, mujer. Entonces sabemos, el sexo es incambiable. Solamente hay dos, hombre y mujer. La identidad sexual puede ser, obviamente, no se crea hombre, mujer. La atracción también, ¿no? A mí me gusta hombre, mujeres, combinado, lo que sea. El género es el rol social, ¿no? Son 4 aspectos que ya tenemos que diferenciar. Ahora, en aquellos países donde se ha aprobado la no discriminación por orientación sexual, entiéndase de otra manera, la no discriminación por atracciones, porque la orientación sexual es una atracción. Entonces, ¿qué significa la ley? No hay que discriminar por las atracciones que tiene una persona. Entonces la pregunta decía, ¿y qué tipo de atracciones? ¿Solamente la homosexualidad? No. LGTBI, ¿no? Lesbiana, gay, transexual, bisexual, intersexual. Son 5 tipos de atracciones que primitivamente antes se aceptaban. Ahora hay 22 tipos de orientaciones sexuales. 2U, P, y cosas así increíbles. Inclusive hablan de orientación sexual que le gusta tener sexo con espíritus. ¿Cómo? Si ni siquiera creen en Dios, pero se aceptan el sexo con espíritus. Son cosas que en la propia Biblia ya se hablaba. La aberración, la desmoralización total de una sociedad, Sodoma y Gomorra, que hasta con los ángeles querían. Pero ahora la ciencia secular ha admitido 22 tipos de atracciones. Entonces imagínense, ¿y saben cuál es una de las últimas admitidas? La pedofilia. ¿Por qué? Porque dicen que el pedófilo tiene una atracción y le gusta el niño. Que no es lo mismo que un pederasta. El pederasta lo viola a la cárcel, pero el otro le hace el amor. O sea, está muy resentido, ¿se dan cuenta? Ahora, estas 22 atracciones, ¿no? ¿Qué pasa? Si uno dice, mañana hay una ley que dice no se discrimina por orientación sexual, ya, mañana se aprueba. Y pasado mañana, un pedófilo va y tiene algo con un niño y le dice al niño, no, yo acepté, normal, ya no se le va a poder discriminar. Por eso en Chile, la semana pasada, para desgracia, ha habido la primera marcha del orgullo pedófilo. Ya no el orgullo gay, sino el orgullo pedófilo. En Chile, acá nomás, el vecino. ¿Por qué? Porque las orientaciones sexuales, ¿qué son? Atracciones. No son condiciones, no son personas. Entonces, no da lo mismo decir no se discrimina por el color de piel. ¿Por qué? Porque el color de piel nadie escogió tenerlo. Está bien, no lo discrimines. No discriminas por sexo también, porque no es su elección, ser hombre o mujer. Pero que no te discriminen por tu orientación sexual es falso. ¿Por qué? Porque si a él le gusta Melissa, y a mí no me gusta Melissa, si no me gusta Alicia, yo no puedo decir no discrimines por su gusto. Los gustos son subjetivos, cada uno tiene su elección. Nadie te puede decir, estás prohibido de que no te guste Melissa o Juan, no. Los gustos pertenecen al ámbito privado, las atracciones al ámbito privado. Las atracciones y los gustos no generan derechos, sino también mañana haríamos, pues, así como dice ya, aquel que no está de acuerdo con la orientación homosexual, ¿qué nos llaman? Homofóbicos, ¿no? Y lo quieren equiparar como si fuéramos racistas o sexistas. Pero no, la orientación requiere selectividad, que en otras palabras es discriminación. Uno selecciona.
Igual que la comida, ¿a quién le gusta pescado? Hay gente que le gusta, hay gente que no. No por eso le vas a decir cevichofóbico, ¿no? O sea, porque no te gusta, eres un cevichofóbico. O eres un polofóbico. No. Porque los gustos y las atracciones requieren libertades, no requieren derechos especiales. Inclusive la religión. Si tú eres cristiano y tú eres musulmán, eres libre de elegir tu religión. Y si tú eres musulmán, por ejemplo, yo no te puedo decir, eres un cristofóbico, porque obviamente tú has elegido ser musulmán por tus convicciones, no porque odias el cristianismo. Y si tú eres cristiano, no te puedo decir, pues, ateofóbico, islamofóbico, porque los gustos, las atracciones requieren libertades. No estamos hablando de personas, no estamos hablando de individuos, estamos hablando de aspectos que pertenecen a la psicología, las atracciones, la religión, los gustos. Pero se nos quiere hacer a la fuerza equiparar las atracciones con una persona, y no lo es, porque eso ya se derrumbó. O sea, esa teoría que se pensaba ya se ha comprobado que no existe, que nadie nace gay. Entonces, eso es algo que tenemos que tenerlo claro nosotros. Las atracciones requieren libertades, más no derechos especiales. Pero ¿qué ha sucedido con los países que han aplicado esta ley que yo les comparto? Es una ideología. Porque la política, chicos, ¿qué es? Es la imposición de ideas, ¿no? Si acá el hermano cree que todos viviríamos mejor si nadie tuviera plata y un fondo común, comunismo, él pelea, se convierte congresista, presidente, para que esa idea se implemente. Acá hay otro hermano que dice, no, todos estaremos bien si todos son propiedad privada, individualismo. Ya, pelea, gente congresista, hace. Esa es la política, ¿no? Lucha de ideas. Y dentro de esa lucha de ideas hay una ideología, que es la ideología gay, que quiere hacer que todos acepten la homosexualidad, que sus niños sean homosexuales. Eso es lo que quieren enseñarnos. ¿Y qué pasa aquí? Eso ocurrió en Inglaterra. Una pareja de madres lesbianas decidieron que su hijo adoptivo, o sea, dos mujeres tuvieron un hijo adoptivo, se llamaba Tomás, ¿ya? Comenzara su transición de identidad sexual a una temprana edad para evitar la confusión. O sea, el niño le dijeron, ¿quieres ser como mamá o como mamá? El niño quiere ser como mamá. Es un niño de 8 años, es inimputable. O sea, no tiene la capacidad racional para decidir aún. Entonces las mujeres, las madres dijeron, no, vamos a ayudarle entonces, porque de grande se va a traumar, va a ser mejor de niñito, no va a ser mujer. Y decidieron inyectarle bloqueadores de hormonas para evitar el desarrollo de su pubertad, el desarrollo de sus hombros, el crecimiento de vello facial, el cambio de voz. Imagínense, a un niño. Siguiente. Ese es el niño Tomás. Ahora tenía 11 años y ya no se llama Tomás, sino se llama Tammy. Lo han convertido en mujer al niño, sus madres. Siguiente, por favor. Ahí está la diferencia. Eso sucede ¿cómo? Cuando se aprobó el proyecto de unión civil. ¿Por qué? Porque si nosotros como sociedad aceptamos que la unión de dos mujeres o de dos hombres es igual a una familia, entonces el siguiente paso ¿qué es? Cuando uno va a adoptar, ¿qué dice? La adopción, el niño tiene derecho a la adopción, a la familia, pero ya no necesita decir hombre y mujer, hombre, hombre, porque si esa es la familia y reconocemos que dos hombres son familia, ya pues, entonces tiene derecho a adoptar. ¿Se dan cuenta? Por eso dice la ley, echa la ley, dice el dicho, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Entonces inmediatamente ellos aplican, los adoptan y los convierten a su imagen y su semejanza. Y los hacen así. Esto es un hecho real, ya pasó en Inglaterra, ya ha pasado en otros países. Por eso el presidente Putin de Rusia ha prohibido la adopción de niños rusos a parejas homosexuales. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de niños adoptados los están convirtiendo en mujeres, en hombres, o los están violando. Y dijo, no, prohibición total, no vamos a dar niños a adopción. ¿Se dan cuenta? El niño no tiene capacidad de decidir moralmente qué es bueno y qué es malo cuando está niño. Entonces, ¿qué hacen? Le lavan el cerebro. ¿Y por qué el enfoque es el niño? No crean que el enfoque es el matrimonio. No, eso no. El enfoque es el niño. Porque saben que la homosexualidad se moldea. Entonces, si saben que se moldea, el objetivo es el niño. Desde el colegio, desde la sociedad, desde la tele. Vamos a moldear a una sociedad hechos como nosotros, gays, homosexuales o abiertos, que piensen que da igual. ¿Se dan cuenta? Es moldeable. Por eso el interés de defender a la familia es defender
el modelo de la creación de Dios y la identidad que Dios nos ha dado. Siguiente, por favor. Es más, la perversión es peor. En Holanda hay partidos que hablan de legalización de pornografía infantil, libertad para caminar desnudo, cosas locas. Siguiente, por favor. Lo que les conté, en Canadá se hizo una ley para penalizar al pederasta, al que violaba, pero le quitaron de crimen la pedofilia, porque es una atracción superficial del amor. ¿Cómo? Si el niño no tiene capacidad de decidir, lo seducen y si el niño dice que no hay problema, es legal. Pero si el niño reacciona, es ilegal. ¿Cómo un niño va a reaccionar a su edad? Es fuera de todo sentido común. ¿Se dan cuenta? Siguiente, por favor. Ahora, este es un genetista muy famoso, ¿no? Para quienes les gusta apuntar, esto es importante que lo apunten. Francis S. Collins, ¿ya? Él es uno de los genetistas más famosos de los Estados Unidos, quien fue director del proyecto Genoma Humano, que es uno de los proyectos más importantes actuales de la ciencia, por 9 años. Y el presidente Barack Obama en el 2009 lo nombró como director del National Institute of Health, que es el Instituto Nacional de Salud, y lo reconoció como uno de los mejores científicos del mundo. ¿Él qué dice? No hay ni gen homosexual ni gen de Dios, pero después explica. O sea, el hombre ni nace homosexual ni nace religioso. En ambos casos se transforma en lo uno o en lo otro. Por eso la Biblia que dice: instruye al niño en su camino, porque el niño es susceptible a ser moldeado, es pinturable. Es una orden: instruye al niño en su camino, y ya cuando sea grande no se aparta de él. ¿Qué dice Jesús? Ay de quienes se meten con uno de estos menores, mejor será que se cuelguen. ¿Por qué? Porque el niño no tiene capacidad aún de discernir o de defender. Y ahí está nuestra responsabilidad. Nosotros como cristianos, ¿qué vamos a hacer? Mirar cómo la sociedad se pudre, cómo experimentan con nuestro futuro. No, tenemos que reaccionar, tenemos que ser sal, tenemos que ser luz, tenemos que decir la verdad un momento. Eso no es correcto, eso no está bien, eso no le dice la ciencia, no le dice la Biblia, no le dice Dios. Arrepiéntete. Eso es la función, porque si no vamos a heredar una nación, un país como estos, donde ya estas cosas no son teorías, no son hipótesis, no son proyectos, sino son una realidad. Por ejemplo, en Dinamarca, hace 20 años, se aprobó el proyecto Unión Civil. Exactamente el proyecto de Carlos Cruz, lo único que lo he traducido del danés al español. Nada más, es decir, es el mismo proyecto. Y en 20 años, la población de Dinamarca ha reducido a la mitad. Antes eran como 22 millones, ahora son como 10, 11 millones, 12 millones. La mitad. La pregunta es ¿por qué? Porque si antes, ¿no? Por ejemplo, una pareja, hombre y mujer, tenían 1 o 2 hijos. Cuando esa pareja moría, ¿quién los reemplazaban? Sus hijos, ¿no? Entonces, 20 millones en una generación, la siguiente igual hubiera sido 20, porque si tienes 2 hijos, te reemplazan a los 2 muertos, ¿no? Y así, si tú tenías 3 hijos, entonces va creciendo la población. Pero ¿qué pasaba? Como a los niños le dijeron, no, tú puedes ser gay, homosexual, vive tu vida, y si tienes bebé, aborta, no se mete en la iglesia, no se mete, todo es libre, vive tu vida. Entonces esos niños ya no son niños, han crecido, y no se quieren casar, no se quieren procrear. ¿Y quién va a reemplazar a ellos? O sea, de un cuarto de 100, solamente hay 2 parejas, y ellos todavía tienen un hijo. O sea, de acá a otra generación va a haber menos todavía. Menos y menos, y va a desaparecer. ¿Por qué? Porque la familia es el fundamento de la sociedad, es la institución principal de una nación. Si se socava la familia, se evita su reproducción. La sociedad se deja de fortalecer y desaparece, desvanece. Entonces, actualmente Dinamarca está tan preocupado que sus ciudadanos no se quieren reproducir. Y han hecho un proyecto así tipo Haliwarma, tipo Juntos, ¿no? Que es un proyecto para que las parejas daneses puedan viajar gratis, le pagan su pasaje a París, hotel 5 estrellas, y si se embarazan, le dan un bono de $10.000. Entonces, ¿qué han hecho los daneses? Todo el mundo se iba de viaje, todo, y se han embarazado, regresan, cobran, al mes abortan y se acabó. O sea, le han sacado la vuelta a la ley. ¿Por qué? Porque no existe una noción de respeto ni a la vida ni a la familia. Porque la familia lo ha convertido en una construcción social, ¿no? La familia es lo que tú quieres, lo que tú creas. Han cambiado la verdad de Dios por la verdad del hombre. Se han salido del compás moral. Siguiente, por favor. Hay otro científico que es Simon Levi. Él era quien decía que no nacía él.
Y después que se comprobó que todos sus estudios eran falsos, todo, ¿qué dijo? No he podido probar que la homosexualidad sea genética o encontrar una causa genética para ser gay. No he demostrado que los homosexuales nazcan así, lo cual es lo más común que las personas cometen al interpretar mi trabajo. Tampoco he podido localizar un centro gay en el cerebro. O sea, él era el principal teórico de que uno nacía gay. Todo el mundo se fundamentaba en los estudios de Simon Levi. Y él mismo ha reconocido que no podemos encontrar nada. Entonces, ¿en qué se basan quienes dicen que uno nace gay? En nada. En una mentira, en una presunción que ha sido ya despachada, ¿no? Nosotros, en ese sentido, vemos que la ciencia corrobora lo que escrito está. Hombre y mujer se nace, punto. Punto. Siguiente, por favor. Ahora, ya yendo a la parte más bíblica, ¿no? ¿Qué es lo cómo debe ser el creyente ante esta situación? ¿Cuál debe ser su reacción frente a esta ideología? Simplemente reaccionar, no sé, pues decir wow, ¿no? Orar. ¿Cuáles han sido los casos que han pasado de cristianos en esta situación? Se habla de cristianos que antes eran gays, homosexuales. ¿Cuál ha sido el resultado? Eso es algo importante porque de aquí ya vamos a entrar a la palabra de Dios, ¿no? Fernando Ñaupari, amigos, amigas, fue el primer transexual peruano. No fue el segundo, no fue el tercero, fue el primerito de todos. En el 70, imagínense, el primer transexual peruano. Se operó y fue el primero, antes de Munaico, una que es famosa, ¿no? Una transexual. Él fue antes que cambió su DNI. Y él se llamaba Fernando Ñaupari y se cambió a Carmen Claudia Ñaupari con DNI de mujer. Y viajó por Brasil, por Latinoamérica y se fue a Europa, se fue a Francia. Y adivinen qué pasó en Francia. Se casó. ¿Se casó con un francés? Se casó con un francés, vivió con él y se convirtió en ciudadana francesa. Pasaporte de francesa, nombre de francesa, sexo de francesa, todo una francesa. Una francesa, una peruana, había cambiado. Y después de estar ahí viviendo como 10 años de casada, ¿no? En ese tiempo como mujer, tiene un encuentro personal con Dios. Un encuentro de verdad. Un encuentro como Pablo lo tuvo con nuestro Creador, con Jesús, camina nada más. Un encuentro que cambió los cimientos totales de su ser, que le quitó la venda de sus ojos. Y Fernando se dio cuenta, o Carmen Claudia se dio cuenta, que él era un hombre, que es un hombre, y seguirá siendo un hombre. Y que su nombre es Fernando Ñaupari, y que su identidad está en Cristo. Entonces, después que tuvo este encuentro, Fernando estaba en el camino pues, de la purificación, ¿no? Le dice a su esposo, soy cristiana, ¿no? Todavía pensaba como mujer, acompáñame en mi bautismo. Se viene al Perú con su familia francesa, también a trae su suegro, suegra, su esposo, todo. Listo para el bautismo como mujer, ¿no? Y una hermanita de la iglesia Catedral de Fe, que está al frente de Radio Pacífico, una hermanita con su padre le dice, tú no eres Carlos, tú eres Fernando. Arrepiéntete, si no, no te bautices. Y dice que se molestó, ¿cómo te atreves? Soy mujer. Y gritó y se fue a Francia. Y estando en Francia, se pone a pensar, es la verdad. Ella sabía, ¿cómo es posible? Yo soy hombre. Tengo que cambiar. Se cortó el cabello y se separó. Y le dijo a su esposo, ¿quieres divorcio? Y el esposo le dijo, oye, tú estás loca. ¿Quién te ha lavado el cerebro? No, Dios en su palabra dice que hombre y mujer los creo. Yo soy hombre, tú eres un asqueroso, ¿cómo te has casado conmigo? Entonces, ¿qué dice el esposo? El esposo está loca. Entonces, cuando el juez los llamó, él que dijo, no sé qué le ha pasado, le ha lavado el cerebro, esta mujer está loca porque su DNI ya se convirtió en mujer y ahora se creó. ¿Y qué hizo el gobierno francés? Estamos hablando de Francia, no de Perú, de Francia, el país más liberal de Europa. Le dijo, bueno, si tú quieres cambiar tu DNI, tienes que pasar pruebas. Además vamos a darte un psicólogo de un tiempo, un año, 2 años, vamos a hacer un seguimiento en terapias para ver si es cierto lo que tú dices, no va a ser que alguien te haya mentido, te haya derrotado. Pero esta persona había tenido un cambio de verdad. Había encontrado a Jesús, Cristo, quien nos convoca. Cuando Cristo entra en nuestra alma,
empieza una verdadera revolución. Cuando de verdad entra. Porque muchas veces uno está en la iglesia por el sentimiento que genera estar en la santidad, en la alabanza. No estamos como una piedra que le gusta estar sumergido en el agua, que es todo lo de Dios, la iglesia. Pero a veces esa agua no penetra la piedra, lo rompes y está seco. Pero hay personas, hermanos, que verdaderamente tienen un encuentro. Y cuando ese encuentro ocurre, amigo, amiga, todo tu ser cambia. Tu mente cambia. Tus gustos cambian. Tu identidad cambia. Tus vicios. Todo se transforma. Porque ya no eres más tú en poder. No es más tu pensamiento, es el pensamiento de Cristo. Así como Pablo, que perseguía a cristianos y después se convirtió en el gran apóstol. Igual manera Fernando. Tuvo este encuentro personal y pasó el tiempo. Un psicólogo, 2 psicólogos, 3 psicólogos, psiquiatras, exámenes bioquímicos, genéticos, de sangre. El juez, denegado. ¿Qué hacía Fernando? Apelaba. Denegado, apelo. Apeló y llegó hasta la Corte Suprema de Francia. La Corte Suprema de Francia. El juez dice, a ver, ¿cuál es el caso? Ciudadana, Carmen Claudia quiere volver a ser hombre, ¿no? No me pare. El juez pregunta, ¿qué dice los exámenes genéticos? Tráigame su examen de ADN, XY, hombre. Bueno, es hombre. Examen psicológico, hombre, todo es hombre. Y entonces le pregunta a Fernando, que estaba pues al frente de sus acusados, no que era su esposo, los psicólogos, que no podían demostrar pues lo que había pasado. ¿Quién es el principal sospechoso de este caso? Un hombre llamado Jesús. Amén. Porque Jesús está vivo. Aleluya. Sigue vivo. Así es. Y el juez le dijo, ¿y dónde reside Jesús para citarlo? No, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Él vive. Él ha cambiado mi ser. Y no podíamos demostrar, no había ninguna prueba en contra. ¿Y qué dijo? Bueno, efectivamente, no sabemos cómo ha ocurrido, pero este es un ejemplo de un cambio genuino, aprobado. Y cambió su visa, cambió su ciudadanía y ahora es un francés. Ya no es una francesa, es un francés. Fernando Ñampari, hombre. Y ahora está en el Perú. Y está como pastor. Está que viaja. Hoy estoy en Chiclayo, marchando por la familia con su cartel, ¿no? Es transexual. Entonces, cuando los periodistas le preguntan, a mí me van a venir a hablar de loca. Yo soy el primer loca acá en el Perú. Cristo me ha cambiado. ¿A él quién le va a hablar? No, pero Beto Ortiz, que por aquí, Beto Ortiz ni sabe. Dios, amigos y amigas, se complace en sacar y transformar lo que es humanamente imposible. Se cambió al primer transexual del Perú, al que tuvo doble ciudadanía. Dios lo encontró y lo cambió. De la misma manera, amigos, les voy a compartir ejemplos de 3 o 4 personas ya bíblicas. Lo hizo con Pablo. Pablo, el gran apóstol Pablo, que escribe las epístolas a Romanos, a las iglesias en Efesios, en Colosenses, en los libros de la iglesia de Colosas, de Filipos. Es el gran apóstol. Perseguía a los cristianos. Él había sido, era un fariseo, o sea, una persona preparada en el derecho de los judíos. Y él los perseguía por blasfemia, porque decía, ¿cómo es posible que este grupito diga que Jesús es el Cristo, nuestro Cristo? ¿Por qué era Cristo? ¿Qué significa Cristo? Mesías, Salvador. O sea, ellos están blasfemando, no puede ser, los tengo que perseguir, los tengo que matar. No es. Es alguien que confunde a la gente. En el camino de Damasco, dice, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Era Jesús. En ese momento Pablo cambia. Ahora, ¿por qué les quiero hablar de Pablo? Porque el contexto en el cual Pablo vivía no era muy diferente al nuestro. Era un poquito peor, pero casi igual. 14 de los primeros 15 emperadores romanos eran abiertamente gays, homosexuales. Nerón, que es el emperador pues, más despiadado, ¿no? Obtuvo su tercer, no primero, no segundo, sino tercer matrimonio homosexual. Así cuando hablan que el matrimonio homosexual es moderno, progresista, tú le tienes que tratar un momento. Así nació la iglesia, también te voy a explicar. Obtuvo su tercer matrimonio homosexual con su ex esclavo, que se llamaba Pitágoras. Lo convirtió en liberto, que significaba un hombre libre.
y lo casó como emperatriz, o sea, con toda la tradición romana. En primer dama lo convirtió. Nerón tuvo 3 matrimonios homosexuales. Con su ex esclavo que se llamaba Pitágoras. Lo convirtió en emperatriz. Tenía concubinas sexuales, niños y niñas. Agripina, que era la madre de Claudio, ¿no? El emperador anterior, era voluntaria en el burdel de Roma. O sea, era un tiempo de decadencia moral absoluta. Roma había llegado a su cúspide política, su cúspide bélica, militarmente hablando, todo, pero moralmente se estaba despedazando. Y en ese contexto es que Pablo escribe una carta a los romanos. Es como si ahora el pastor Víctor hace una carta a los daneses de Dinamarca, ¿no? Carta a los daneses o carta a los holandeses. Así, escribió una carta a los romanos, valientemente, se dirigió a esa sociedad. ¿Y qué dice Romanos 1? ¿No? Han cambiado el uso natural. En vez de adorar al Creador, adorar a su creación. Las mujeres, los hombres. Y eso no fue el único. También lo hizo Juvenal, Propercio, Séneca. ¿Quiénes son ellos? Eran los escritores contemporáneos del momento. Ellos decían, si hay un Dios, sea quien sea, mira al hombre se ríe y lo deja su desgracia. Otro decía, mientras más la infamia, más rico es el placer. Una decadencia o de suicidio moral. O sea, todos los autores que escribían decían pues que era una decadencia ya que ¿qué se podía hacer? Que no había remedio para Roma. Pero Pablo era diferente. Porque Pablo tenía la convicción y la certeza que lo único que podía cambiar y salvar a la humanidad era Cristo. La pregunta es, amigos, ¿ustedes tienen esa misma convicción? ¿Están seguros que hoy Cristo puede transformar como transformó Roma? Y ahora hasta ahí todavía es el Vaticano. Increíble. Lo transformó radicalmente. El poder de Cristo. Dios sigue siendo el mismo. Y puede cambiar la situación del hombre sea cual sea. En el 80 se declaró como una enfermedad clínicamente incurable el alcoholismo. La adicción a la droga se le declaró clínicamente incurable. ¿Y cuántos de acá han ido a remar o al centro Victoria? ¿Acaso Dios no cambia? Por supuesto. La ciencia con medicina, pastillas, con tratamiento ha fallado. No existe ningún centro de rehabilitación a pura medicina que cambie. Inclusive Alcohólicos Anónimos se fundamenta en la Biblia. Remar en la Biblia. Centro Victoria en la Biblia. Porque dicen, hermano, la ciencia ha fallado, el médico ha fallado, pero Cristo no falla, es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Tú encuentras a personas alcohólicas, que eran alcohólicas y que ya no lo son. Encuentras a personas que antes eran homosexuales y ahora ya no lo son. Borrachos, ya no lo son. Drogadictos, ya no lo son. Y amigo y amiga, sea cual sea tu vicio, tu problema, lo que tú sientes que te afecta, no hay nada imposible para Cristo. Nada. Aquello que uno conoce su intimidad con Dios, Dios lo puede cambiar. Dios puede transformar, porque hay poder en Él. Uno tiene que confiar y tiene que creer en Él. Y Él va a hacer el trabajo, porque lo hizo antes. Entonces, así como ven esa foto de antes cómo era Fernando, era Carmen Claudia, y después, ahora cómo está como Fernando. También en 1 Corintios dice, y así eran antes algunos de ustedes, borrachos, delincuentes, afeminados, así eran. O sea, cuando Pablo los va a visitar en la iglesia, se pone a pensar, ¿no? Le apunta a la hermana atrás, tú eras esa loca, así eras, pero ahora en Cristo ya no eres. Tú, el borracho de esa esquina, ese eras, pero ya no lo eres. Así eran algunos de ustedes, así, con esa cara, así eran, pero ya no lo son. ¿Por qué? Porque en Cristo nueva criatura somos. Volvemos a nacer. Es un cambio de adentro hacia afuera, completo. Entonces, ¿cuál es nuestra función como cristianos desde cuando uno tiene la verdad? No es quedarnos callados para nosotros, sino decirle, oye, este es el camino, es la verdad, es la solución. No, uno no tiene por qué sentir vergüenza, porque es la verdad, y solamente la verdad les va a poder hacer libres a esas personas.
las de cualquier atadura. La atadura del alcohol, de la droga, del sexo, de las homosexualidades. Dios, Cristo es el único. Ahora, para terminar, dos ejemplos más, ¿no? Ya hablé de Pablo, hablé de Fernando, que es un caso recién, pero para las mujeres, Esther, por ejemplo. Esther 4, para quienes quieren leerlo después en su casa, es un capítulo chiquito nomás, pero yo les sugiero, chicas y chicos, que lo lean. Esther 4 es una historia maravillosa, ¿no? Porque creo que se puede ilustrar para ahorita. El rey, ¿cuántos acá han visto la película 300 de Esparta? ¿No? Varios, ¿ya? ¿Se acuerdan del rey Xerxes? Ya. El rey Xerxes en la Biblia está. Lo único que le llaman el rey Asuero, pero es un niño. Xerxes es otro nombre, en el nombre que se le da en el occidente. Asuero era lo que se le denomina en breve. Entonces, ese rey que va pues a Esparta, así grandazo, ese era el rey Asuero, el rey Xerxes. Y la esposa de ese rey, ¿quién era? Esther, imagínense. Pues Esther era la esposa de ese gigantesco hombre que tenía un imperio vasto. Entonces Esther está en una situación justo crítica. ¿Por qué? Porque habían hecho que Xerxes, o Asuero, declare la pena de muerte a todos los judíos. Y para él, pues, eliminar un pueblo era como eliminar, pues, ustedes han visto la película de Esparta. Lo hacía polvo, lo reducía a polvo. Pero Esther, que era su esposa, ¿no? O bueno, la había convertido en la princesa, ¿no? Porque la Bastia, que se era una esposa. Esther en el palacio, pues, viviendo como primera dama, ¿no? Ella se había olvidado de los problemas de su pueblo, de su tío mardoqueo que la había criado. Estaba viviendo, pues, en la realeza. Tenía poder. Y en eso sale el decreto, como quien sale en el peruano, ¿no? El pueblo judío, ¿no? A partir de mañana va a sufrir un aniquilamiento en todas sus bases, pueblos. Y Mardoqueo va al palacio. Pero va al palacio el tío de Esther, ¿no? Va al palacio todo cochino de duelo, con arena, así como un loco. Imagínate que sea el palacio de gobierno ahora, ¿no? Y Esther lo ve por la ventana, ¿no? Y le dice a su ayudante a Hathach, dice, oye, ¿sabes qué? Llévale esta ropa.